quiere decir que el paciente ya se encuentra en hospitalización, lo cual aquí va a adquirir la infección. Por eso es recomendable tratar esta infección para que no exista ninguna complicación o agravación. Son por los hongos, los parásitos y por las bacterias. Estas, al ser muy contagiosas, va a ocasionar resistencias a los antibióticos. Tenemos directa, que sería el contacto directo, es decir, las heridas; indirectas, el objeto, que sería el instrumento que se le va a utilizar, y la persona sería el paciente. La puerta de entrada es de las infecciones, por donde va a ingresar la infección dentro de nuestro paciente: por la vista, por las mucosas, por el tracto respiratorio y por la orofaringe. Las condiciones de esta infección cutánea: tenemos la flora alterada, que sería por una higiene alterada, por los tratamientos de los antibióticos. También tenemos las vías de administración. Este es el principal riesgo al cual se ve sometido nuestro paciente durante una intervención quirúrgica, y es responsabilidad del equipo quirúrgico evitar que esto ocurra. ¿Cómo lo logra? Cumpliendo con 3 pilares fundamentales para la prevención. El lavado de manos quirúrgico, el cual debe durar de 3 a 5 minutos utilizando agua, jabón y abagar. De esta manera, los microorganismos normales que se encuentran en la piel van a disminuir. En segundo lugar, limpiando adecuadamente la piel del paciente, siempre siguiendo una técnica aséptica. En tercer lugar, la utilización de las distintas barreras de protección. De esta manera, los microorganismos normales que el personal tiene en su piel no serán transmitidos a la herida quirúrgica del paciente, evitando así una infección, posterior septicemia, y que puede llegar incluso a la muerte del paciente si ésta se complica. Cuando existe una infección en el sitio quirúrgico, vamos a ocasionar más daño del previsto. Por eso es importante utilizar todos estos pilares para la prevención de la transmisión de dichos microorganismos. Además de los temas tratados anteriormente, también hablaremos sobre la importancia que es conocer las medidas para proteger a los pacientes contra la adquisición de infecciones. Entonces, ¿cuáles son las medidas apropiadas? Tenemos la esterilidad, la desinfección y la descontaminación a todos los equipos utilizados. Es fundamental una correcta asepsia previa a la anestesia, siguiendo los pasos correctos. Es fundamental el lavado de manos por los profesionales de la anestesiología y el personal de salud presente. Ahora también les voy a explicar un poco sobre la infección a microorganismos multiresistentes. Esta también es conocida como infección nosocomial y está asociada en la mayoría de los casos a un retraso en el inicio de un tratamiento adecuado y un fracaso terapéutico, prolongando la estancia hospitalaria, los costes y la mortalidad. Los microorganismos multiresistentes de mayor importancia en el área de clínica son el Staphylococcus aureus, que es resistente a la ampicilina, y el Enterococcus resistente a la vancomicina, entre otros. Por lo cual, es importante seguir un protocolo para evitar que este tipo de infecciones aumenten dentro del área hospitalaria, pero no es de menos importancia algunas actitudes básicas por medio del personal de salud, como es la asepsia y la antisepsia. Los organismos biológicos son el contacto e inoculación de microorganismos patógenos, como son la sangre, los hemoderivados y los fluidos corporales. Ejemplo aquí, la orina, la saliva, los fluidos vaginales. Por lo que el personal en el quirófano tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una asistencia directa con el paciente, la manipulación de estos residuos, muestras, fluidos corporales y el manejo de instrumental cortante o eléctrico. También les voy a hablar sobre la clasificación. Son 4 grupos. El primer grupo es un agente con poca probabilidad de causar enfermedad. El grupo 2, en cambio, es un agente capaz de causar enfermedad y pone en peligro el personal, pero ya existe un tratamiento eficaz. El grupo 3, en cambio, ya es un agente que puede producir una enfermedad muy grave, en la cual esto se puede propagar colectivamente, pero también existe un tratamiento y eficaz. Y el grupo 4, en cambio, son agentes que provocan una enfermedad grave con mucha probabilidad de propagarse sin profilaxis o tratamiento eficaz. También les voy a hablar sobre las medidas preventivas. Aquí lo que debemos hacer es establecer procedimientos adecuados
la salud y su expectación, utilizar siempre la señal de peligro y siempre utilizar las prendas de protección. Son residuos que contienen sangre u otro fluido corporal. Para la manipulación de estos residuos, el personal tiene que utilizar un equipo de protección. Las bolsas tienen que ser de color rojo y tener un logo que diga riesgo biológico. No se tiene que mezclar el material no contaminado con el material contaminado. Para el material cortopunzante se tiene que utilizar un recipiente que resista las punciones y evitar el sobrecargo. Cuando se vaya a manejar el material de aspiración por secreciones hay que ser cautelosos para evitar las salpicaduras. Cuando se vaya a revisar el tacho de riesgo biológico por alguna razón se tiene que voltearlo sobre una superficie permeable e utilizar guantes. No mezclar la bolsa de ropa sucia junto con otras bolsas. Y cuando se vaya a hacer el transporte de la bolsa de residuos biológicos se tiene que hacerla en un coche y evitar que sea conducida por algún tipo de conducto o algún tobogán, ya que se pueden caer y romperse y exponer el material. Una estrategia para reducir riesgos luego de haber estado en contacto con la sangre o con cualquier otro fluido corporal, la cual consiste en la administración de fármacos y la realización de algunas pruebas. Es importante mencionar que se debe de hacer de manera rápida en el caso de que se quiera hacerlo, ya que los fármacos profilácticos son más efectivos dentro de las primeras 24 horas luego de la exposición. Bien, también les voy a hablar sobre las precauciones basadas en la transmisión. En cuanto a la transmisión aérea, se le recomienda tanto al paciente como al personal de salud utilizar mascarilla. Sobre todo el personal sanitario deberá usar protección respiratoria, además de un equipo de protección personal. De igual forma, la transmisión por gotitas. En este caso, se le recomienda tanto al paciente como al personal de salud mantener una distancia de al menos 1 metro y de igual forma el personal sanitario deberá utilizar una mascarilla protectora. En cuanto a la transmisión por contacto directo, se le recomienda al paciente y al personal de salud el lavado de manos. De igual forma, el personal de salud deberá utilizar guantes, una bata protectora y es importante mencionar el desinfectar bien los materiales que han estado en contacto con el paciente. Significa tomar medicamentos contra el VIH dentro de las 72 horas posteriores de una posible exposición al VIH para prevenir la infección de la misma. Esta debe usarse no solo en situaciones de emergencia, no se destina como uso regular por las personas que puedan estar expuestas al VIH con frecuencia. Aquellas medidas que protegen al personal sanitario del contacto con sangre y líquidos corporales, no solo de pacientes infectados o con sospecha, sino de todo tipo de pacientes. Están las barreras protectoras, entre ellas están los guantes, que evitan la contaminación de las manos. Existen guantes estériles que se utilizan en procedimientos en los que se crea un campo estéril. Por otra parte, los guantes no estériles se utilizan en procedimientos que implican el contacto con muestras o fluidos corporales, etc. Las mascarillas filtrantes protegen al personal sanitario de aerosoles y las gotas de flúor. Los protectores oculares o faciales protegen la mucosa de los ojos, nariz y boca al personal sanitario de salpicaduras de material biológico o químico. Las batas protegen al personal sanitario de salpicaduras. El material contaminado hay que someterlo a un proceso de limpieza y desinfección antes de llevarlo a la esterilización. El lavado de manos es muy importante después del contacto con cada paciente. En el ambiente quirúrgico, el personal sanitario tiene un riesgo importante de sufrir una lesión por punción. Deben tener en cuenta algunas precauciones básicas para la manipulación, como aquí puede ser las hojas de bisturí. Siempre se deben utilizar las pinzas. No hay que encapuchar las agujas, no hay que separar las agujas de la jeringuilla. Los instrumentos cortantes utilizados se colocarán en recipientes resistentes a la punción. Si se produce un accidente laboral, como la punción, en primer lugar se debe retirar el guante con rapidez, luego comprimir la piel, liberar la sangre y proceder al lavado quirúrgico de la zona. Después hay que acudir al servicio de salud laboral con el parte del accidente laboral.